Hoy te voy a dar 7 consejos para montar tu taller de costura desde casa. Hola, espero que estés súper bien. Yo soy Andrea Vergara por si no me conoces y esto es Nocturno Design Blog. En el video anterior te mostré cómo confeccionar en cantidades ropa interior para poder vender desde tu casa. Hoy te voy a explicar cómo montar tu taller para que puedas empezar tu emprendimiento con el pie derecho. El consejo número 1 antes que cualquier cosa es definir tu línea de producto. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que escoger una de las ramas de la confección antes de empezar tu negocio. Con un taller de costura podemos hacer muchas cosas y dependiendo del enfoque que tú le quieras dar vas a necesitar unas cosas diferentes a otras. Por ejemplo, tú puedes montar un taller de confección tipo modistería en donde tú le haces prendas a medidas a cada cliente en específicos. También puedes montar un taller más grande con varias máquinas en donde produzcas en lote para otras marcas, quiere decir un proceso de maquila en confección. También puedes montar un taller de costura que se dedique específicamente al arreglo de prendas como son las sastrerías o lo que aquí llamamos las clínicas del vestido. Por último, puedes decidir montar tu propia marca y coser tú mismo para vender tus propios productos, es decir, tus propios diseños. Y en cualquiera de estas 4 categorías de confección vas a necesitar cosas diferentes en los siguientes consejos que ya te voy a dar. Así que es importante antes que cualquier cosa que decidas qué es lo que tú quieres hacer con tu taller de confección. El consejo número 2 es ¿qué se necesita para montar un taller de confección? Lo primero, obviamente, son las máquinas, ¿cierto? ¿Qué máquinas voy a necesitar para montar mi taller? Y por eso es súper importante, antes de pensar en máquinas, pensar en qué es lo que queremos hacer. Si, por ejemplo, tú quieres hacer ropa a medida, las 3 máquinas más utilizadas y más importantes en un taller son la máquina plana, la fileteadora, overlock o remalladora y la máquina recubridora, collarín o collareta. Estas 3 máquinas cumplen funciones diferentes y dependiendo de los materiales que tú quieras utilizar y del tipo de producto que vayas a hacer, puede que necesites unas u otras. En el caso de que tú solo quieras manejar tejido plano, ejemplo, blusas, camisas, vestidos, faldas, pantalones, chaquetas, vas a necesitar únicamente una máquina plana y una máquina fileteadora, posiblemente una máquina que te haga ojales, pero si tú quieres trabajar, por ejemplo, ropa interior, vestidos de baño, ropa deportiva, ropa infantil o de bebés, es necesario tener también una máquina recubridora. ¿Por qué? La máquina plana nos va a unir costuras, nos va a ayudar a hacer detalles como los cuellos, los puños, los pespuntes, poner marquillas, etcétera. La máquina fileteadora nos va a dar el acabado interno a las costuras para que éstas no se deshilachen y la máquina recubridora nos va a ayudar especialmente con el tejido de punto, a hacer los ruedos de las camisetas o las playeras, a poner elásticos, a sesgar prendas, ¿cierto? Cuando hacemos prendas de tiritas o los vestidos de baño o la ropa interior es necesario tener esta máquina si tú quieres dedicarte a vender ropa. Y también si tú quieres maquilarle a otras empresas, es importante que tengas las 3 máquinas para poderle ofrecer una buena variedad de productos a los clientes a los cuales les vas a coser. O por el contrario, tú puedes decidir, ¿sabes qué? Yo solo coso tejido de punto o yo solo coso tejido plano. Hay talleres que son muy buenos que se especializan en una línea de productos muy específica y por eso es que son tan cotizados con las personas que quieren mandar a hacer prendas para vender. Porque como ya saben que son tan buenos haciendo ese tipo de productos, van a la fija sabiendo que les van a hacer un buen producto. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en empresa había un taller específico donde solo mandábamos a hacer las blusas en rayón porque las señoras que trabajaban en este taller se especializaban en coser este tipo de prendas y este tipo de tela en particular que de pronto a otro taller le quedaba muy difícil manejar. También había otro taller específico que nos hacía los pantalones en chifón porque manejar el chifón es una tela complicada y no cualquiera lo hace bien. Así que si tú te especializas en un tipo de producto específico, seguramente vas a atraer la atención de más clientes porque ya van a saber que tú eres buena en eso que ellos quieren hacer. Continuando con lo que necesitamos para nuestro taller, es súper importante contar con unas buenas mesas para organizarnos. Necesitas al menos 2 mesas y las mesas van a depender nuevamente de lo que tú quieras hacer con tu taller. Lo primero que vas a necesitar, cualquiera lo va a necesitar, es una buena mesa para planchar, posiblemente 2 dependiendo de la cantidad de prendas que tú decidas realizar.
Y aparte de esto, si tú también vas a ofrecer el proceso de corte, vas a necesitar, por supuesto, una mesa de corte, una mesa bastante grande donde te pueda caber toda la tela para cortarla en cantidad. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Si tú vas a hacer producciones pequeñas desde tu casa o hacerle prendas por pedido a personas, también vas a necesitar una mesa no tan grande como una mesa de corte, pero sí del tamaño de una mesa de trazo, que ya les voy a mostrar cómo es mi mesa. Esta es una mesa plegable que en este caso tiene una de las alas ya extendidas y la otra pues se extiende así hacia arriba. En este caso tengo la mitad abierta. Para abrirla simplemente la debo empujar, por eso es que tiene rueditas, porque es bastante pesada. Levanto la tapa de acá y saco las patas que tiene aquí abajo para que se sostenga. Este es el tamaño extendido de la mesa. Esta mesa es perfecta para hacer patronaje y para cortar prendas de poquitas unidades. Si ya quieres una mesa de corte, necesitas una más grande que esta. Esta mide 1,20 de ancho por 1,60 de largo por 93 centímetros de alto y me llega más o menos a la altura de la cadera, lo cual me permite una altura perfecta para trabajar cómodamente. Y esto sería básicamente lo que necesitamos de superficie. Aparte, ¿qué otros implementos son necesarios para el taller? Pues las herramientas. Necesitamos tener unas buenas tijeras, necesitamos un pulidor por cada confeccionista que va a trabajar en el taller o por cada máquina en su defecto. Si vas a estar tú sola o tú con tu tía o con tu mamá, puede ser que solo necesiten 1 o 2 pulidores, pero si tú vas a tener 10 máquinas en el garaje de tu casa, pues necesitas contar con al menos 10 pulidores para todas las personas que van a estar sentadas en este taller. Por supuesto, también debes contar con tiza para trazar, desbaratadores, unas buenas planchas. No es necesario que compres una plancha industrial de las que vienen con su tanque de vapor por separado. Puedes empezar con la plancha que tú utilizas en tu casa. Lo que sí te recomiendo es que sea una de buena calidad. Si vas a invertir en una, te recomiendo que ya venga con un tanquecito de agua, y si vas a comprar una nueva, que al menos venga con un recubrimiento de cerámica para que te dure buena mucho más tiempo y te planche muchísimo mejor. También vas a necesitar alfileres para ciertos procesos de confección y por supuesto prensatelas. Dependiendo del tipo de producto que tú vayas a hacer, vas a necesitar comprar prensatelas especiales. Si por ejemplo vas a hacer ropa interior y vestidos de baño, probablemente vas a tener que mandar a hacer las guías para coser sesgo o cinta bies de este estilo, o para coser elásticos. Si tú vas a hacer blusas o vestidos o faldas, probablemente también tengas que comprar los prensatelas compensados para hacer pespuntes, o también las guías de sesgo o el prensatelas para cierre invisible. Es importante que cuentes con todas estas herramientas para agilizar tus procesos de confección según las máquinas que tengas y según el tipo de producto que vayas a realizar. Aparte de todo esto, es muy importante pensar también en el mobiliario de tu taller. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué sillas vas a tener? Si vas a tener una silla de plástico, una silla de madera. Es importante pensar, sobre todo si vas a estar tú sola haciendo la ropa que vas a vender, en una buena silla que sea cómoda, que al menos tenga un cojincito que te permita recostar la espalda en ciertos momentos para descansar también tu columna. Puedes contar con repisas. Es muy importante pensar en la iluminación de nuestro taller, ¿cierto? ¿Qué luz es mejor para nosotros coser? ¿Cómo iluminamos nuestro taller? Es muy fácil. Primero, no importa si es luz blanca o luz cálida o luz neutral o luz natural, lo importante es que haya muy buena luz para poder ver bien qué es lo que estamos haciendo. No hay nada más fastidioso que un taller oscuro, que uno tenga que estar haciendo así para enfocar bien qué es lo que está cosiendo. Por favor, ten muy buena iluminación. No tienen que ser lámparas extravagantes ni costosas, pueden ser tubos de luz LED. En mi caso yo tengo 4 lámparas LED en el techo y otras 2 de complemento encima del escritorio para ayudarme a grabar, para poder tener buena luz en todos los momentos del día. Otro aspecto muy importante es tener una buena organización de nuestra materia prima. En el caso de que tú hagas tus propias prendas, debes tener un espacio para almacenar la tela que compraste, otro espacio para tener listos los cortes antes de pasar
a confección. Puedes organizarte con repisas, con cajas, con una mesa auxiliar. También si tú vas a montar un taller más grande donde le maquiles a otra empresa, es necesario tener hartas repisas para poder organizar los cortes por talla, porque te van a llegar las cosas cortadas así en bultos amarrados con su respectivo trazo y te lo van a entregar también por tallas. Entonces debes acomodar todas las piezas por tallas, por muchos colores, no mezclarlo de un cliente con otro cliente. Así que es muy importante que pienses bien cómo vas a organizar todo el tema de la materia prima en tu taller. Y como ya vimos, no tiene que ser algo extravagante ni muy costoso. Obviamente todos quisiéramos tener un taller sacado de revista, sacado de una foto de Pinterest, pero puedes empezar con lo básico, con lo que tú tengas a tu alcance. Como vimos en la visita del taller, no tienen cómo poner repisas en este momento, así que organizan todo en cajas. Es un sistema que a lo mejor no se vea tan lindo, pero es funcional y eso es lo más importante. El consejo número 3, ahora que sabes todos los implementos que necesitas para montar tu taller, es cómo organizar el taller según el espacio que tengo. He conocido confeccionistas que tienen su taller en una habitación de su casa, que la tienen en un garaje de su casa, que tienen aparte otro local donde mantienen su taller. También confeccionistas que tienen las máquinas literalmente en la sala de su casa. O sea, realmente no importa con qué espacio cuentes para trabajar, lo importante es tener una buena organización, tener una mesa designada para las máquinas de coser, si en tu caso son máquinas familiares, o en el caso de que tengas máquinas industriales, acomodarlas de pronto contra una pared o seguidas así en línea según la cantidad que tengas. Lo importante es tener bien designados los espacios de trabajo, un espacio para coser, un espacio para planchar, un espacio para cortar. Por supuesto que todos estos espacios estén bien iluminados todo el tiempo. Y haciendo aquí un paréntesis con el tema de las máquinas, tú puedes empezar tu emprendimiento de confección con tu máquina familiar si cuentas con una, o si cuentas con la máquina de tu mamá, con la máquina de tu tía, puedes empezar perfectamente con estas máquinas. Lo importante es que estas máquinas no duran tanto tiempo como una máquina industrial. Una máquina industrial tú la puedes mantener trabajando 24/7 y te va a durar buena, mientras que el motor de una máquina familiar dura menos tiempo trabajando. Tú no la puedes exceder a más de 6 horas de trabajo porque se te va a dañar el motor. Entonces no es necesario que inviertas de una vez en máquinas industriales si no tienes el presupuesto. Puedes empezar con tu máquina familiar, pero ten en cuenta que eso va a ser un impedimento para la cantidad de prendas que tú vas a poder realizar. El consejo número 4 es plantear tu presupuesto. Ya que sabemos qué es lo que necesitamos, a qué nos vamos a dedicar, más o menos cómo queremos organizar nuestro taller, es importante plantear, bueno, cuánto dinero dispongo si necesito comprar cosas para montar mi taller. Es necesario que compre máquinas, es necesario que invierta en una mesa, es necesario que compre más lámparas para iluminar mejor el espacio en el que voy a trabajar. Es necesario que compre nuevas tijeras o nuevos alfileres o nuevos pulidores. Ve haciendo una lista de las cosas que necesitas, del dinero con el que cuentas y prioriza si de pronto no te alcanza tu presupuesto para todo eso que tú planteas que necesitas. Piensa qué es lo más importante, con qué puedes empezar, con qué puedes prescindir en este momento, si es necesario que tomes un préstamo de inversión. Y aquí va una pregunta que mucha gente se hace, es ¿cómo puedo empezar un negocio con poco dinero? Pues la respuesta es ponte muy creativo o muy creativa, utiliza lo que ya tienes y busca soluciones más económicas de las cosas que necesitas. En el caso de que necesites comprar máquinas y no cuentes con dinero suficiente para comprarlas, piensa si de pronto las puedes comprar usadas en algún sitio confiable. Si necesitas una mesa de corte y no cuentas con el presupuesto para comprar una, puedes hacer una tú misma simplemente comprando la madera y poniéndole unas patas. Como te dije, el tema de la iluminación no tienen que ser lámparas costosas. Unos buenos bombillos LED de estos que son tubulares te van a funcionar perfectamente. Si de paso no tienes para comprar una mesa o hacer una, puedes utilizar el mesón de la cocina, tu mesa de comedor. Aquí el punto es que el dinero no sea un impedimento para que tú empieces tu negocio. Y pues cuánto dinero vas a necesitar depende nuevamente de qué necesites comprar para empezar tu negocio. Si necesitas invertir en máquinas, en cuántas máquinas debes invertir. Así que aquí la respuesta solo tú te la puedes dar.
El consejo número 5 es organiza bien tu flujo de trabajo para que sea lo más eficiente posible. Ya sea que tú hagas tus prendas o le maquiles a otra empresa, es muy importante contar con una ficha técnica de diseño. Hay empresas que te entregan una ficha técnica bastante completa, con insumos, con puntadas por pulgada, con el proceso de confección y un montón de vainas. Hay otras que te van a entregar una muy sencilla, donde simplemente te muestran el dibujo con los detalles que ellos quieren de confección. Hay otras que de plano no te van a entregar una ficha técnica, simplemente una muestra física del producto que quieren que hagas, pero lo importante es que cuentes con una idea clara de qué es lo que tienes que hacer. Si vas a hacer un diseño tú mismo para producirlo en tu taller, te aconsejo que manejes una ficha técnica, así sea una ficha sencilla, porque en el momento en que dejes de ser tú sola trabajando y empieces a contratar a alguien más, ya sea que tu mamá te ayude con algo, que tu tía venga y te ayude, que tengas que contratar a otra señora que te ayude, es importante que todos sepan qué es lo que van a hacer, en qué sintonía estamos, y para eso sirve una ficha técnica, para que todos estén en la misma página en cuanto se refiere al diseño y confección de una prenda en específico. También, por supuesto, maneja siempre una muestra física antes de empezar cualquier lote de confección, ya sea tuya la prenda, ya sea de otra empresa. Haz primero una muestra, ver si te gusta, si no te gusta, si a la empresa le gusta o no le gusta, si hay algo que mejorar antes de empezar a coser todo el lote. También, por supuesto, te recomiendo tener un calendario si tienes ya bastante flujo de trabajo, que organices bien tus tiempos para definirle a tus clientes o a las empresas cuándo puedes recibir un lote nuevo, hasta cuándo se lo puedes entregar, para evitar que entregues lotes tarde, evitar malentendidos con los clientes. Una vez conocí un taller de unos muchachos que hacían pantalones de dama y tenían en una de las paredes del taller bien grande un calendario de cada mes donde iban anotando qué lotes recibían, para cuándo se debían entregar, y así le podían decir más claramente al cliente qué día podía esperar su producción sin tener que decirle fechas falsas. Porque muchas veces, por querer cerrar el trato y obtener un lote para confeccionar, podemos dar fechas equivocadas y después le vamos a quedar mal al cliente. Es muy importante que esto no pase, porque si no, ya no te van a volver a contratar en el futuro y no te van a recomendar a nadie más. Así que es muy importante mantener bien organizado tu flujo de trabajo para poder entregar a tiempo y que así te recomienden y obviamente te den más trabajo en el futuro. Lo mismo pasa con los arreglos de ropa. No le digas nunca a un cliente va a estar listo para mañana y entregárselo una semana después. O si eres modista, lo mismo. Trata de mantener bien claro tus tiempos de trabajo, tus tiempos de descanso, para que el cliente sepa qué esperar de ti. Y recuerda, muy importante esto en el flujo de trabajo, es que sobre todo si le estás maquilando a alguien más, normalmente el taller debe entregar planchado y empacado todos los productos. Ten en cuenta esto, por eso es importante tener con una mesa de plancha y tener a alguien que te planche si es que tú sola no vas a planchar, porque muchas empresas te van a pedir o que lo entregues en un gancho con un cubrevestidos, o que entregues la prenda planchada, doblada y empacada dentro de una bolsita plástica, en especial si son lotes grandes para empresas grandes. Así se suele manejar este tipo de producción. O en el caso de que tú misma estés haciendo tus prendas para vender, tenerlas lo mismo ya planchadas y empacaditas en sus paquetes, para que simplemente sea despachar más rápido después. El número 6 es un consejo muy importante, y es: antes de recibir cualquier lote, cualquier trabajo, cualquier diseño, cualquier arreglito de prenda, negocia primero el precio y, por supuesto, las condiciones de pago. ¿Cómo se suele manejar, por lo menos acá en Colombia? Yo, como empresa, mando a maquilar mi producto. Yo le debo entregar el lote ya cortado al taller si es que este no ofrece un servicio de corte, y el taller debe confeccionar la muestra física, me la debe entregar, yo la debo aprobar. Luego el taller empieza a hacer el lote, y una vez que yo reviso que todo el lote quedó bien confeccionado, porque las prendas que quedan mal confeccionadas o que tienen algún tipo de error se le devuelven al taller para que las corrijan, un reproceso. Después de eso es que ya se le paga al taller por su tiempo y su trabajo, ¿cierto? Según el precio que ya se acordó. Entonces, de pronto, si tú estás empezando y te da algo de desconfianza hacer un trabajo antes de que te paguen, puedes pedir un anticipo y negociar antes de empezar cualquier cosa, por si no te parece adecuado el método o el tiempo de pago que te están ofreciendo.
También es muy importante que tengas presente que los talleres de confección normalmente ponen el costo del hilo por los productos que van a hacer. Entonces ten en cuenta este costo adicional antes de fijar un precio por tu trabajo si le vas a maquilar a alguien. Además de, por supuesto, tener todos los papeles en orden. Normalmente, si le vas a maquilar a una empresa grande, probablemente vas a tener que pasar una cuenta de cobro, para lo cual vas a necesitar un RUT o en otros países algún otro tipo de papel o documento para que la empresa te pueda facturar a ti por tu trabajo. Recuerda revisar muy bien estos detalles según tu país antes de empezar a maquilarle a otras empresas. El consejo número 7 es, por supuesto, que debes darte a conocer, así tengas tu taller en el garaje de tu casa. Es muy importante que aprendas de estas estrategias de mercadeo para dar a conocer tu negocio, en especial si estás empezando. Si tienes los medios, puedes hacer una página web, algo muy sencillo donde expliques qué es lo que haces, muestres algunas fotos de los productos que has sacado. Obviamente tener una sección de contacto, testimonios de tus clientes, ubicación y ese tipo de información importante para que alguien nuevo llegue a la puerta de tu negocio. Si no tienes cómo montar una página web, al menos te recomiendo poner tu negocio en Google. Esto es muy importante porque si alguien está buscando taller de confección en Medellín, cuando los primeros resultados de Google salen primero los de Google Maps, en donde te muestran la ubicación de cada negocio con el nombre. Incluso puedes enlazar ahí la página web o las redes sociales o poner tu teléfono. Así no tengas para crear una página web, al menos pon tu negocio en Google para que lo puedan encontrar más fácilmente. Y por supuesto, no te olvides de las redes sociales, son una ventana para que mucha gente te vea. Puedes publicar las fotos de tus productos, puedes publicar videos de cómo trabajas, de cómo es tu ambiente de trabajo, testimonios de clientes satisfechos. Es muy importante poner toda esta información para que alguien que es nuevo, que no te conozca, tenga más confianza de querer trabajar contigo. Además de que es una excelente forma de hacer correr la voz. ¿Recuerdas lo que te dije de poder entregarle a tiempo y bien un lote a un cliente? Esto va a hacer que este cliente te recomiende con otra persona que a lo mejor va a llegar a ti o que te siga dando trabajo, y así es como se va corriendo la voz y así es como se van haciendo famosos o conocidos los talleres de confección. En especial, si eres bueno en lo que haces y entregas a tiempo y no pones problemas ni complicaciones con cosas, te van a llegar los clientes. Déjame saber qué te pareció este video en los comentarios de abajo, si tú quieres montar tu taller, si ya tienes tu taller, cómo fue que empezaste, y por supuesto no te olvides de darle like y suscribirte, activar la campanita. Y consejo extra número 8 es: cobra justo por tu trabajo. ¿Cuánto dinero puedo ganar en un taller? ¿Cómo puedo calcular el precio de mis costuras? Todo esto te lo voy a explicar en la clase en vivo de la próxima semana, así que por acá te dejo ese video para que actives las notificaciones y no te pierdas esa clase. Y mientras que esperas, obviamente te recomiendo ver este video de aquí donde te explico cómo producir en serie desde tu casa, o este video de aquí sobre una visita a un taller industrial de confección de ropa interior para que te inspires a montar tu propio negocio. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.